Yo pensaba que el fuego solo servía para unir dos piezas de metal, pero nunca imaginé que la chispa más peligrosa de mi vida saltaría cuando ese chaval me pidió que le enseñara a empuñar el soplete. A mis 61 años, creía que mi corazón estaba blindado bajo capas de cuero viejo y escoria de hierro. Llevaba décadas siendo un hombre de pocas palabras y manos sucias, convencido de que la ternura no tenía lugar en un astillero. Pero cuando me vi encerrado con él en las entrañas de aquel tanque de acero, respirando su mismo aire y sintiendo el temblor de sus manos bajo las mías, entendí que el hierro más duro es el primero en fundirse cuando encuentra la temperatura adecuada. Hola a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo relato en el canal. Hoy nos metemos de lleno en un mundo de ruido, fuego y acero pesado, para descubrir que a veces, la luz más brillante no sale de una herramienta, sino de la persona que menos esperas. Antes de encender los sopletes, dejadme una respuesta en los comentarios. ¿Creéis que los polos opuestos realmente se atraen, o es solo un mito? Os leo a todos. Y ahora, poneos los cascos y las gafas de protección, porque entramos en la nave principal. El astillero naval del Cantábrico no era lugar para los débiles de espíritu. Era una inmensa catedral de chapa y vigas oxidadas, donde el ruido era una entidad física que te golpeaba el pecho desde las 6 de la mañana. El eco de las radiales cortando el acero, el golpeteo incesante de los martillos neumáticos y el siseo del gas a presión formaban una sinfonía caótica. El aire siempre estaba denso, teñido de un polvo metálico que se pegaba a la garganta, y la penumbra de la inmensa nave solo se rompía por los destellos azulados y cegadores de los arcos de soldadura. Allí reinaba Hugo. Con 61 años, Hugo era una leyenda silenciosa en el astillero. Era un hombre macizo, forjado a base de levantar peso y soportar temperaturas extremas. Su rostro, surcado de arrugas profundas, siempre llevaba alguna mancha de hollín que parecía haberse tatuado en su piel. Su uniforme era una armadura, botas con punta de acero, pantalones de lona ignífuga y una pesada chaqueta de cuero marrón, rígida por los años, las quemaduras y la grasa. Hugo no hablaba mucho. Si un trabajo estaba mal hecho, simplemente lo señalaba con su dedo enguantado y gruñía. Vivía solo, trabajaba solo y prefería la compañía de una soldadura perfecta a la de cualquier ser humano. Hasta que llegó el martes en que la oficina de ingeniería decidió enviar a los nuevos becarios a conocer el terreno. Santi apareció en la zona de ensamblaje pesado como un rayo de sol colándose en una cueva de murciélagos. Tenía 27 años y era la imagen misma de la corrección académica. Llevaba un casco amarillo impoluto que le quedaba un poco grande, gafas de pasta carey que se le empañaban por la humedad del astillero, y un mono de trabajo tan nuevo que aún conservaba las marcas del planchado. Era educado, caminaba con cuidado para no pisar los cables gruesos que serpenteaban por el suelo, y pedía permiso hasta para respirar. El capataz lo llevó directamente a la zona de Hugo. Hugo, este es Santiago, estudiante de ingeniería naval. Va a estar pegado a ti esta semana para ver cómo se hace el trabajo de verdad. Enséñale a no matarse con un soplete. Hugo apagó su antorcha TIG. Levantó la careta protectora y clavó sus ojos oscuros en el muchacho. Santi le tendió una mano limpia, de dedos largos y uñas perfectamente cuidadas. Buenos días, señor. Es un honor aprender de usted, dijo Santi, con una voz clara y un tono de respeto que en el astillero sonaba casi a idioma extranjero. Hugo miró la mano extendida, luego miró las gafas empañadas del chico, y soltó un bufido que hizo vibrar su bigote entrecano. No le dio la mano. Aquí no hay señores, muchacho. Y el único honor será que llegues al viernes sin quemarte las cejas. Ponte las gafas de seguridad y no toques nada. Ese fue el comienzo. Durante los primeros 3 días, Hugo ignoró a Santi todo lo que pudo. Pero el muchacho era persistente. No se quejaba del ruido, no se quejaba del frío que entraba por los portones de la nave, ni del calor infernal que desprendían las planchas recién soldadas. Santi simplemente observaba, con una libreta en la mano, tomando notas con una caligrafía perfecta. Lo que Hugo no quería admitir era que,
A pesar de su fachada de indiferencia, había empezado a observar al chico también. Se fijaba en cómo Santi se mordía el labio inferior cuando intentaba comprender un plano complejo. Se fijaba en la línea de su cuello cuando inclinaba la cabeza bajo el casco. Y, sobre todo, se fijaba en el olor. En aquel infierno de hierro fundido, sudor rancio y humo tóxico, Santi desprendía un aroma sutil a jabón limpio y a ropa recién lavada. Cada vez que el chico se acercaba para mirar la soldadura por encima del hombro de Hugo, ese contraste sensorial golpeaba al viejo soldador como un mazo invisible, despertando instintos que llevaba años creyendo oxidados. El jueves por la tarde, el capataz les asignó la tarea más ingrata de la semana: reparar una fisura de estrés en el interior del tanque del lastre número 4. El tanque era un cilindro de acero masivo, de apenas 2 metros de diámetro y 10 de largo, que pronto se integraría en el casco de un nuevo carguero. Para acceder a su interior, había que arrastrarse por una escotilla circular estrecha. Era un trabajo claustrofóbico, sucio y agobiante. «Tú te quedas fuera, chaval», ordenó Hugo, cogiendo sus pesados cables y la antorcha. «Ahí dentro no hay ventilación y hace un calor de 1000 demonios. Me pasas las herramientas desde la escotilla si te las pido». Santi, por primera vez, se plantó frente a él. Se ajustó las gafas y lo miró a los ojos, combinando su habitual educación con una terquedad sorprendente. «Hugo, mi informe de prácticas exige que comprenda las dificultades del trabajo en espacios confinados. No puedo aprenderlo desde fuera. Prometo no estorbar. Por favor». Hugo apretó la mandíbula. Quería decirle que no. Quería alejar a ese chico de gafas y olor a jabón limpio de la oscuridad de la cisterna, pero la firmeza en la mirada color miel de Santi lo desarmó. «Ponte la careta de soldador, los guantes y no te separes de mí. Si te mareas, sales pitando. ¿Entendido?» «Entendido», sonrió Santi, y esa sonrisa iluminó la penumbra de la nave. Hugo entró primero, metiendo su cuerpo macizo por la escotilla con la agilidad de la experiencia. Santi lo siguió torpemente. El interior del tanque era otro mundo. La luz del exterior apenas penetraba por la boca de entrada. El sonido del astillero se transformó en un eco lejano y distorsionado. El aire allí dentro era denso, metálico, y rebotaba cada pequeño ruido que hacían. Hugo encendió la linterna de trabajo, proyectando un haz de luz dura sobre el acero desnudo que los rodeaba. Llegaron hasta el final del cilindro, donde se encontraba la fisura. El espacio era tan reducido que no podían estar de pie. Tenían que trabajar arrodillados o en cuclillas. «Bien, ingeniero», dijo Hugo, encendiendo el arco piloto de su herramienta, que arrojó un resplandor azulado y fantasmal sobre sus rostros. «Te toca. Coge la antorcha». Santi parpadeó, sorprendido. «¿Yo? Pero si nunca he...» «La teoría está muy bien en los libros, pero el metal solo respeta a quien lo quema», lo interrumpió Hugo, tendiéndole el pesado soplete. «Cógela». Santi se puso los gruesos guantes de cerraje. Sus manos temblaban un poco al agarrar la empuñadura de la antorcha. Pesaba más de lo que imaginaba. Se bajó la pantalla de su careta protectora, quedando sumido en la oscuridad, viendo solo a través del cristal tintado. Hugo suspiró. El chico no tenía la postura adecuada, su pulso era errático y si apretaba el gatillo así, solo conseguiría agujerear la chapa. Hugo sabía que debía dejarle fallar, pero algo en su interior se negaba a ver a Santi frustrado. «Así no, muchacho», murmuró Hugo, su voz profunda rebotando en las paredes curvas del acero. Hugo se movió en el reducido espacio. No podía ponerse al lado de Santi. No cabían. La única forma de ayudarle era colocarse detrás de él. El viejo soldador avanzó sobre sus rodillas hasta que su pecho chocó levemente contra la espalda de Santi. En el instante en que el cuero rígido de su chaqueta rozó el mono fino del muchacho, Hugo contuvo la respiración. Estaban tan cerca que en la estrechez del cilindro parecían una sola sombra. Hugo pasó sus brazos macizos por encima de los hombros de Santi, rodeándolo por completo.
El espacio era un embudo asfixiante, pero de repente, a Hugo no le importó el calor. Toda su atención se centró en el cuerpo tenso del joven estudiante que tenía entre sus brazos. «Relaja los hombros», susurró Hugo. En el silencio del tanque, con las caretas puestas, el sonido de sus respiraciones se amplificaba, sonando crudo e íntimo, casi como un jadeo rítmico. Hugo bajó su propia careta. Ahora ambos estaban en la oscuridad compartida del cristal tintado. Hugo colocó sus enormes manos, protegidas por los guantes de cuero grueso, directamente sobre las manos enguantadas de Santi. El contraste era abrumador. Hugo aplicó una presión firme pero sorprendentemente suave, corrigiendo el ángulo de la antorcha. Santi se dejó guiar, recostando imperceptiblemente su espalda contra el torso ancho y sólido de Hugo. Ese minúsculo gesto de abandono hizo que el corazón de Hugo latiera con una furia que amenazaba con romperle las costillas. Podía olerlo. A pesar del humo incrustado en su propia ropa y el olor a óxido del tanque, el aroma a jabón limpio y a juventud de Santi se filtraba por las rendijas de la careta, embriagándolo. «Apoya tu peso en mí», le indicó Hugo, su voz ronca vibrando a través de las fibras de sus ropas y transmitiéndose a la espalda de Santi. «No dejes que el peso del cable te venza la muñeca. Yo te sujeto». Santi obedeció. Se relajó contra el cuerpo de Hugo, y bajo sus manos entrelazadas, apretaron el gatillo del soplete. Un arco de luz azul, violenta y purísima, estalló en la oscuridad del tanque. Las chispas saltaron en todas direcciones, rebotando contra el acero como estrellas fugaces encerradas en una botella. Bajo esa luz cegadora, fundieron el metal. Hugo guiaba las manos de Santi con una precisión milimétrica, moviendo sus brazos al unísono, en un baile lento, caliente y peligroso. Durante los 3 minutos que duró la soldadura, el mundo exterior desapareció. No había astillero, no había diferencias de edad, no había ingeniero ni obrero. Solo existía el rugido del arco eléctrico, la luz azulada parpadeando sobre el acero y el roce constante de sus cuerpos. Hugo sentía cada inhalación de Santi, sentía el calor que emanaba del muchacho y que traspasaba las capas de cuero ignífugo. Se dio cuenta, con un terror dulce y paralizante, de que nunca había deseado tanto prolongar un trabajo. Quería quedarse allí, abrazado a ese chico desde la oscuridad, guiando sus manos para siempre. Cuando la fisura quedó sellada, soltaron el gatillo. La luz azul se extinguió de golpe. Solo quedó el resplandor anaranjado del metal fundido enfriándose lentamente. Se levantaron las caretas al mismo tiempo. Estaban jadeando. El calor en el interior del cilindro era ahora sofocante, incrementado brutalmente por el proceso de soldadura. El sudor corría por la frente de Santi, haciendo que su pelo oscuro se pegara a su piel. Hugo no se apartó. Seguía con los brazos a los lados de Santi, sus cuerpos rozándose en el estrecho espacio, respirando el mismo aire espeso. Santi se giró a medias, mirando a Hugo por encima del hombro. Sus ojos oscuros, detrás de las gafas ligeramente empañadas, brillaban con una mezcla de adrenalina y algo más, algo que hizo que a Hugo se le secara la boca. «Gracias», susurró Santi, sin apartar la mirada. Hugo tragó saliva. Iba a decirle que salieran de allí, que el trabajo estaba hecho, pero antes de que pudiera articular palabra, un ruido atronador sacudió el tanque. ¡Clang! Fue un golpe metálico brutal, un impacto seco y definitivo que resonó en el cilindro como el toque de una campana gigante. De inmediato, el eco de las radiales y los martillos del astillero exterior desapareció por completo. La escasa luz natural que se filtraba por la entrada del tanque se desvaneció, sumiéndolos en una oscuridad casi absoluta. Hugo se tensó, apartándose instintivamente de Santi. Gateó rápidamente por el tubo de acero, raspándose las rodilleras contra el metal, hasta llegar a la boca del tanque. Empujó la pesada escotilla circular con su hombro. Inmóvil. Empujó con más fuerza, apoyando las botas y usando la potencia de sus piernas. El acero no cedió ni un milímetro. «¿Qué pasa, Hugo?»,
Preguntó Santi desde atrás, su voz temblando por primera vez. Hugo encendió una pequeña linterna roja de emergencia que llevaba enganchada en el cinturón de herramientas. El haz escarlata tiñó el interior del tanque, dándole un aspecto infernal y claustrofóbico. Hugo pasó la mano por los bordes de la escotilla, sintiendo el calor extremo del metal en esa zona. Su mente de mecánico analizó la situación en segundos. Una grúa puente del exterior debía de haber movido alguna plancha pesada contra su tanque, o peor aún, alguien había iniciado una soldadura de sellado exterior por error en su sección, activando el bloqueo térmico de seguridad de la compuerta. Se ha bloqueado la escotilla exterior por un fallo térmico, dijo Hugo, intentando mantener la calma en su voz grave. Y como es la hora del cambio de turno, el ruido de ahí fuera no dejará que nos oigan si gritamos. Santi se acercó a rastras hasta quedar junto a él. En la estrechez de la entrada bloqueada, volvieron a estar hombro con hombro. Bajo la luz roja y ominosa de la linterna, Hugo vio cómo la respiración del chico se aceleraba de forma alarmante. Los ojos de Santi estaban muy abiertos, escudriñando la oscuridad de la prisión de acero. No hay salida. Estamos encerrados. Y el aire se va a acabar con la soldadura que hemos hecho, balbuceó Santi, llevando una de sus manos a su pecho, presa del pánico. Hugo miró la gruesa pared de acero. Sabía que las reservas de oxígeno en un espacio confinado tras usar el soplete eran críticas. Y sabía que, por primera vez en toda su vida, el hierro frío no iba a poder salvarlo. Solo podría hacerlo la calidez humana que tanto se había empeñado en evitar. El eco del golpe metálico tardó varios segundos en apagarse dentro del tanque de lastre. Cuando finalmente lo hizo, el silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de todas las radiales del astillero juntas. Hugo se quedó de rodillas frente a la escotilla bloqueada, con la palma de su gruesa mano aún apoyada contra el acero implacable. El metal, que normalmente era su aliado, su material de trabajo, acababa de convertirse en los barrotes de una celda hermética. Detrás de él, la respiración de Santi empezó a sonar diferente. Ya no era el jadeo por el esfuerzo o el calor. Era un silbido corto, agudo y desesperado. El pánico, ese enemigo silencioso que consume más oxígeno que cualquier llama, se estaba apoderando del joven estudiante. Hugo, la puerta no se mueve, balbuceó Santi. El haz carmesí de la linterna de emergencia de Hugo iluminaba el rostro del muchacho, tiñendo su piel pálida de un tono dramático. Santi se quitó las gafas protectoras con manos temblorosas y las dejó caer al suelo de chapa. No hay aire. Hemos quemado el aire con el arco de soldadura. Nos vamos a ahogar aquí dentro. Hugo se giró lentamente. A sus 61 años, había vivido accidentes, incendios y explosiones en la nave industrial. Sabía que en situaciones críticas, la mente es el primer motor que falla. Pero al ver la expresión de terror puro en los ojos color miel de Santi, sintió una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con la falta de oxígeno. El instinto de protección que había enterrado bajo décadas de soledad y rudeza emergió con la fuerza de un volcán. Santi, mírame, ordenó Hugo, su voz grave resonando con una autoridad tranquila, intentando ser el ancla que el chico necesitaba. No te vas a ahogar. Este tanque tiene capacidad para mantenernos vivos varias horas si no consumimos el oxígeno a lo tonto. Pero tienes que calmarte. La ansiedad te está cerrando los pulmones. Santi negó con la cabeza frenéticamente. El espacio era tan pequeño que, al moverse, sus botas chocaban contra las rodilleras de Hugo. No puedo. Está demasiado oscuro. Hace demasiado calor. Siento que las paredes se están encogiendo. Y no le faltaba razón en lo del calor. El proceso de soldadura había elevado la temperatura del interior del cilindro a niveles infernales. El acero irradiaba el calor acumulado, convirtiendo el tanque en un horno de microondas. El sudor ya no corría por sus cuerpos, los empapaba por completo, pegando la ropa a la piel. Santi, en un ataque de claustrofobia, empezó a tirar del cuello de su mono de trabajo ignífugo,
como si la tela le estuviera estrangulando. Se arrancó la cremallera hacia abajo con desesperación, liberando sus hombros y sacando los brazos de las mangas gruesas, quedándose solo con una camiseta interior de algodón gris oscuro que ya estaba empapada y se adhería a su torso como una segunda piel. Hugo observó el pecho del muchacho subir y bajar a un ritmo peligrosamente rápido. Si seguía hiperventilando en ese ambiente viciado, se desmayaría en menos de 5 minutos. El viejo soldador supo que las palabras no iban a ser suficientes. El acero frío no consuela, y en ese momento, Hugo no podía seguir siendo de acero. Con un movimiento rápido a pesar del poco espacio, Hugo se quitó su pesada chaqueta de cuero marrón. El olor a cuero quemado, sudor rancio y tabaco llenó aún más el estrecho cilindro. La dejó caer a un lado y se quedó en su propia camiseta de manga corta, negra y manchada de hollín. Sus brazos macizos, surcados por venas gruesas y viejas cicatrices de quemaduras, quedaron expuestos al aire asfixiante. Hugo se arrastró sobre sus rodillas hasta acortar los escasos centímetros que los separaban. «Ven aquí, muchacho», dijo Hugo, en un tono que nunca antes había usado. Era un susurro ronco, casi paternal, cargado de una ternura que rasgó el silencio del tanque. Hugo extendió sus brazos inmensos y atrajo a Santi hacia él. El joven, superado por el terror y la falta de aire, no opuso resistencia. Se dejó caer hacia adelante, chocando directamente contra el pecho ancho y sólido del viejo mecánico. El impacto de sus cuerpos fue brutalmente íntimo. Hugo rodeó la espalda de Santi con sus brazos fuertes, abrazándolo con una firmeza que pretendía transmitir toda la seguridad que el cilindro de acero les negaba. Santi hundió el rostro en el hueco entre el cuello y el hombro de Hugo, aferrando sus manos a los costados del soldador. Los dedos de Santi, largos y finos, se clavaron en los músculos tensos de Hugo con la fuerza de un náufrago. «Respira conmigo, Santi», le susurró Hugo directamente al oído. El aliento cálido del hombre mayor chocó contra la piel húmeda del cuello del muchacho. «Olvídate del tanque. Olvídate del calor. Concéntrate solo en mi pecho. Siente cómo se mueve». Hugo exageró su propia respiración, tomando aire lenta y profundamente por la nariz, y soltándolo por la boca con un siseo prolongado. En la oscuridad rojiza, el cuerpo de Santi temblaba violentamente contra el suyo. Hugo podía sentir cada contracción de los músculos de la espalda del estudiante, podía sentir el latido desbocado de su corazón golpeando como un martillo neumático contra sus propias costillas. El contraste era absoluto. Hugo, la roca inamovible, curtido, manchado de escoria y vida dura, y Santi, la vulnerabilidad, la juventud, la piel suave y el olor a limpio que ahora se mezclaba con el sudor salado del miedo. «Eso es, despacio», murmuraba Hugo, acariciando con su mano derecha la nuca de Santi, hundiendo sus dedos gruesos y ásperos en el pelo húmedo del chico. La caricia, torpe por la falta de costumbre pero infinitamente sincera, fue como un bálsamo. Poco a poco, el ritmo frenético de Santi empezó a sincronizarse con la respiración pesada y constante de Hugo. El pecho de Santi dejó de agitarse con violencia para empezar a acompañar la cadencia del soldador. Subían y bajaban al unísono, fundidos en un solo bloque en medio de la oscuridad. El pánico cedió, pero lo que quedó en su lugar fue algo mucho más intenso. Una tensión eléctrica, densa como el aire que respiraban, se instaló en el minúsculo habitáculo. Santi había dejado de temblar, pero no hizo ningún intento de separarse del abrazo. Seguía con el rostro hundido en el cuello de Hugo. Podía oler el aroma intenso del hombre maduro. Madera quemada, hierro viejo, y una esencia puramente masculina y almizclada que, lejos de repelerle, lo estaba anclando a la realidad. Sintió la barba rasposa de Hugo rozando su frente, y la fuerza de esos brazos que lo sostenían como si fuera la pieza más valiosa del mundo. Siento haberme puesto así», susurró Santi, su voz vibrando contra la clavícula de Hugo. «He debido parecer un cobarde». Hugo no lo soltó. Al contrario, apretó un poco más el abrazo,
cerrando los ojos bajo la luz carmesí de la linterna. El miedo no es de cobardes, chaval. Cobarde es el que no se atreve a mirar lo que tiene delante. Tú te has metido aquí conmigo sabiendo lo que había. Tienes más valor del que crees. Santi levantó la cabeza lentamente, apoyando las manos en el pecho de Hugo para crear un mínimo espacio entre ellos. La linterna de emergencia, apoyada en el suelo curvo del tanque, iluminaba sus rostros desde abajo. Hugo vio los ojos de Santi, ahora calmados pero brillando con una intensidad que le cortó la respiración. Estaban tan cerca que sus narices casi se rozaban. Tú eres el que tiene valor, Hugo, dijo Santi, mirándolo fijamente a los ojos, explorando cada surco, cada arruga del rostro curtido del soldador. Te pasas la vida construyendo barcos enormes para que otros se alejen, mientras tú te quedas aquí, encerrado en esta nave oscura. Nunca pides nada. Nunca te quejas. Pensaba que eras de piedra. Hugo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La observación del joven había dado en el clavo, perforando la coraza que llevaba 40 años construyendo. No soy de piedra, Santi. Soy de carne y hueso, y a veces la carne duele tanto que es mejor fingir que uno es de acero, confesó Hugo, su voz grave rompiéndose ligeramente por la emoción. Me he quedado solo porque es más fácil. Si no te acercas a nadie, nadie puede quemarte. El soplete lo controlo yo, pero a las personas no. Santi deslizó una de sus manos por el pecho de Hugo, subiendo lentamente hasta acariciar su hombro macizo. El tacto de las yemas suaves del muchacho sobre la piel vieja y marcada del soldador fue una descarga de 1000 voltios. No todo el mundo quiere quemarte, Hugo, susurró Santi, su mirada bajando por un microsegundo hacia los labios del hombre mayor. Algunos solo queremos que nos enseñes a no tener frío. La confesión quedó suspendida en el aire asfixiante del tanque. Hugo sintió que el mundo entero se detenía. La mente racional del viejo mecánico empezó a gritarle alarmas. Tiene 27 años. Podría ser tu hijo. Eres un viejo feo y manchado de grasa. Cuando salgáis de aquí, él volverá a su mundo de ingeniería y tú te quedarás con tus hierros. Pero el cuerpo de Santi, irradiando calor y juventud a escasos milímetros del suyo, apagó todas las alarmas. Mírame bien, muchacho, dijo Hugo, levantando una mano temblorosa para rozar la mejilla de Santi con sus nudillos ennegrecidos. Tengo 61 años. Tengo las manos destrozadas y el alma más arrugada que la cara. Tú tienes toda la vida por delante. No te equivoques conmigo por culpa de este encierro. La gratitud se confunde rápido con otras cosas en la oscuridad. Santi sonrió. Fue una sonrisa triste, comprensiva, y cargada de una madurez que Hugo no esperaba. El joven giró el rostro y besó la palma áspera de la mano de Hugo, cerrando los ojos al hacerlo. No es gratitud, Hugo. Es admiración. Es deseo. Llevo viéndote desde el primer día que pisé el astillero. Veía cómo caminabas, cómo mirabas el fuego. Pensaba en cómo sería que esas manos me tocaran a mí con el mismo cuidado con el que tratas a la soldadura. No me importa la edad. No me importan tus manchas de hollín. Eres el hombre más real que he conocido en toda mi vida. Hugo dejó de respirar. La barrera final, ese muro de titanio que protegía su corazón de viejo lobo solitario, se derrumbó con un estruendo silencioso. Todo el anhelo reprimido, las noches de soledad en su piso vacío, el deseo contenido de amar y ser amado, emergieron como magma volcánico. Bajo la luz roja y parpadeante de la emergencia, Hugo dejó caer sus manos sobre la nuca de Santi. Lo miró con una fiereza que mezclaba la desesperación y la esperanza. Si me dejas entrar ahora, muchacho, no te dejaré marchar fácilmente, le advirtió Hugo en un susurro ronco, casi una amenaza cargada de amor. No quiero que me dejes marchar, respondió Santi, con la respiración entrecortada, inclinándose hacia adelante. Hugo acortó el último milímetro que los separaba y estrelló sus labios contra los de Santi. Fue un beso hambriento, rudo y desesperado. Un choque de contrastes absolutos.
La boca de Hugo sabía a tabaco negro, a sudor y a años de contención. La de Santi era suave, cálida y sabía a entrega total. El viejo soldador lo besó con la necesidad de un hombre sediento que acaba de encontrar un oasis. Sus manos gruesas y callosas recorrieron la espalda desnuda de Santi, trazando la línea de su columna, apretándolo contra su cuerpo ancho y macizo con una fuerza posesiva que hizo jadear al joven. Santi respondió al beso con la misma intensidad. Enredó sus manos finas en el pelo corto y entrecano de Hugo, abriendo los labios, invitándolo a profundizar. El calor del interior del tanque, que antes era una amenaza de muerte, ahora era el combustible de una fragua emocional. Se besaron ignorando la falta de aire, alimentándose el uno del otro. En ese cilindro oscuro y olvidado del mundo, el tiempo se borró. Cada caricia de Hugo, a pesar de la rudeza de sus manos, estaba llena de una devoción sagrada. Acarició los hombros, el cuello y el pecho de Santi, maravillándose de la tersura de su piel bajo la escasa luz carmesí. Santi, por su parte, se fundió contra el hombre mayor, trazando con sus dedos las cicatrices de los brazos de Hugo, besando su mandíbula áspera, demostrándole que amaba cada marca, cada año y cada herida que la vida le había infligido. El beso se prolongó, lento y profundo, lleno de gemidos ahogados que rebotaban en las paredes de acero. Hugo sintió que la juventud de Santi se le contagiaba, que la sangre le corría por las venas con un vigor que había olvidado. Allí, en la oscuridad, rodeado de hierro, Hugo por fin se sintió de carne y hueso. Se separaron lentamente cuando la falta de oxígeno se hizo verdaderamente evidente. Sus pechos subían y bajaban juntos, sus frentes apoyadas la una en la otra. El sudor les caía por los rostros, mezclando la suciedad del astillero en una pátina compartida. Hugo sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que le quitó 10 años de encima. Si salimos de aquí, muchacho, te prometo que te enseñaré todo lo que sé. Y no me refiero solo a usar el soplete. Santi le devolvió la sonrisa, acariciando la barba rasposa de Hugo. Más te vale, viejo gruñón. Porque pienso quedarme en tu zona de ensamblaje mucho tiempo. De repente, un sonido ensordecedor los devolvió a la realidad. Clank, clank, clank. Alguien estaba golpeando la escotilla desde fuera con un mazo de acero. Segundos después, el chirrido agudo de los engranajes mecánicos resonó en el tanque. La pesada compuerta exterior se abrió de golpe, girando sobre sus bisagras oxidadas. Una ráfaga de aire fresco, frío y cargado de polvo industrial penetró en el cilindro como una bendición. La luz blanca y brillante de los focos de la nave principal lo cegó por un instante. Se separaron rápidamente, pero antes de que la luz los descubriera por completo, Hugo apretó la mano de Santi en la oscuridad un segundo más, una promesa silenciosa que ambos entendieron a la perfección. Hugo, Santi, ¿estáis ahí abajo, por el amor de Dios? Gritó la voz del capataz, asomando la cabeza por la escotilla. Una de las grúas ha desplazado una viga y había bloqueado el tope térmico. Siento la tardanza. No nos dimos cuenta hasta el cambio de turno. ¿Estáis bien? Hugo se acercó a la escotilla, entrecerrando los ojos ante la luz, y tomó una gran bocanada de aire del astillero. Nunca antes le había sabido tan dulce. Estamos vivos, Roberto. Un poco asados, pero vivos. El chico ha aguantado como un profesional. Santi se asomó por detrás de Hugo, asintiendo, con el rostro aún enrojecido pero con una calma radiante que no pasó desapercibida para el viejo soldador. Salieron del tanque de lastre. El aire frío de la tarde golpeó sus cuerpos empapados en sudor. Se sentaron en unas cajas de herramientas cercanas mientras el capataz les traía botellas de agua. El ruido del astillero, las radiales y los martillos, volvía a llenar el espacio. Santi bebía agua con avidez. Hugo lo observaba desde la distancia de 1 metro, limpiándose la cara manchada con un trapo viejo. A los ojos de cualquier operario, solo eran el veterano y el becario recuperándose de un susto. Pero entre ellos, la distancia ya no existía.
Cuando el capataz se dio la vuelta para ir a rellenar el parte de incidentes, Santi giró la cabeza y miró a Hugo. El joven ingeniero se ajustó las gafas y le dedicó una pequeña y secreta sonrisa, una sonrisa que prometía que la chispa que había saltado en la oscuridad no se iba a apagar fácilmente. Hugo sonrió de vuelta, guardó su trapo y se levantó. Por primera vez en 40 años, al mirar las inmensas estructuras de acero del astillero, no vio frialdad ni soledad. Vio un lugar donde se construían cosas destinadas a aguantar las peores tormentas. Y él, a sus 61 años, por fin había encontrado a alguien con quien compartir el timón. 40 años viendo desfilar amores perfectos en la pantalla, pero nunca pensé que la verdadera película empezaría cuando la sala se quedó vacía y ese chaval cruzó la puerta de mi cabina. A mis 62 años, pensaba que ya había echado el cierre. Creía que mi corazón era como uno de esos viejos rollos de celuloide que, de tanto usarse, terminan perdiendo el color y guardándose en una lata para siempre. Pero cuando sus ojos curiosos se clavaron en los míos bajo la luz roja de la mesa de montaje, descubrí que hay pasiones que no entienden de guiones, ni de edades, ni de finales anunciados. Hola a todos, amantes de las buenas historias. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en un ambiente lleno de nostalgia, en uno de esos lugares mágicos que están a punto de desaparecer, para vivir una historia donde el contraste entre la madurez y la juventud hace saltar chispas. Antes de que se apaguen las luces de la sala, me encantaría saber, ¿cuál es vuestra película romántica favorita de todos los tiempos? Dejádmelo en los comentarios, que os leo siempre. Y ahora, acomodaos en vuestra butaca, porque la proyección está a punto de comenzar. El Cine Rex era un dinosaurio en vías de extinción. Ubicado en una callejuela del centro viejo de la ciudad, su fachada de azulejos desgastados y su marquesina de letras intercambiables sobrevivían de milagro en la era del streaming y los multicines de centro comercial. Al traspasar sus pesadas puertas de cristal y latón, uno viajaba automáticamente a otra época. El aire allí dentro tenía una densidad especial. Olía a palomitas rancias que se habían incrustado en la moqueta, a cera de limpiar madera, a terciopelo viejo de las butacas rojas, y sobre todo, al inconfundible ozono eléctrico que desprendían las lámparas de xenón de los proyectores. Y en el corazón de esa bestia moribunda habitaba Bruno. Bruno tenía 62 años y llevaba más de 4 décadas encerrado en la cabina de proyección. Era un hombre grande, de hombros anchos y postura ligeramente encorvada por pasar tantas horas inclinado sobre la mesa de rebobinado. Su cabello, peinado hacia atrás, era de un gris platinado, y su rostro curtido le daba el aire de un actor secundario del cine negro francés. Bruno era un artesano. Sus manos, grandes, venosas y siempre manchadas en las yemas por la tinta de las cintas y el aceite de las máquinas, trataban el celuloide de 35 milímetros con una reverencia casi religiosa. Era solitario, culto, de pocas palabras y dueño de una rudeza melancólica. Sabía que el cine cerraría a final de mes para convertirse en un aparcamiento subterráneo. Y con el cierre del Rex, Bruno sentía que también se apagaba su propia vida. Hasta que, hace apenas unas semanas, la gerencia contrató a un chico nuevo para cubrir las bajas antes del cierre definitivo. Su nombre era Javi. Tenía 28 años. La primera vez que Bruno vio a Javi fue desde la pequeña ventana cuadrada de cristal de la cabina, esa tronera desde la que el proyeccionista domina la sala a oscuras. La película había terminado y los créditos rodaban en la pantalla. Javi entró por la puerta lateral con una escoba y un recogedor. Vestía el uniforme granate del cine, que le quedaba un poco ajustado en los hombros y la espalda. Era un muchacho vital, de movimientos rápidos, con el pelo oscuro y un poco largo cayéndole sobre la frente, y una sonrisa que parecía iluminar las filas de butacas vacías. Desde su refugio en las alturas, Bruno se descubrió observándolo. Notó cómo Javi limpiaba el suelo, pero de vez en cuando se detenía, apoyaba la barbilla en el palo de la escoba y miraba hacia arriba, directamente hacia la ventana de la cabina de proyección. En la oscuridad,
Iluminado solo por el haz de luz blanca que cortaba el aire cargado de polvo, Javi parecía intentar descifrar el misterio del hombre que habitaba allí arriba. Bruno, escondido en las sombras, sintió un vuelco en el estómago. Una punzada de algo que llevaba años enterrado bajo capas de escepticismo y resignación. No seas idiota, se repetía Bruno noche tras noche, limpiando los engranajes de acero del viejo proyector Cinemecánica Victoria 5. Tú eres un viejo gruñón que huele a tabaco negro y a encierro, y él es un chaval que tiene todo el tiempo del mundo por delante. Pero el destino, o tal vez la casualidad que rige las buenas películas, tenía otros planes. Era la última sesión de un martes lluvioso de noviembre. Proyectaban un ciclo de cine clásico para un puñado de nostálgicos. La sala estaba prácticamente vacía. Bruno estaba en la cabina, sudando ligeramente. El habitáculo era estrecho, alargado, lleno de estanterías metálicas con enormes bobinas de películas, cables y carteles antiguos. El ruido de los motores de los dos proyectores era un zumbido constante, como el latido de un corazón mecánico, y el calor que desprendían las lámparas hacía que el lugar pareciera un horno. Bruno llevaba puesta su habitual chaqueta de cuero marrón, desgastada por los codos, sobre una camisa de cuadros oscuros. Estaba preparando el cambio de rollo para el segundo proyector cuando escuchó 3 golpes tímidos en la pesada puerta metálica de la cabina. Nadie subía nunca a la cabina. Estaba estrictamente prohibido para el personal de sala. Bruno frunció el ceño. Limpió sus manos en un trapo de algodón y abrió la puerta. Allí estaba Javi. El joven sostenía 2 vasos de cartón humeantes. Su respiración estaba un poco agitada por haber subido los 4 tramos de empinadas escaleras de caracol. El olor a lluvia fresca de la calle y a colonia limpia emanó del muchacho, chocando violentamente con el aire viciado de la cabina. «Hola, Bruno», dijo Javi, con esa sonrisa que a Bruno le desarmaba los escudos. «El gerente ya se ha ido. Sé que no debería subir, pero pensé que con este frío y la lluvia que cae fuera, a lo mejor te apetecía un café. Lo he traído de la cafetería de la esquina antes de que cerraran». Bruno se quedó paralizado un segundo en el umbral. Miró a Javi, a sus grandes ojos castaños, a la forma en que sus dedos, largos y finos, sostenían los vasos calientes. El instinto de Bruno fue rechazarlo, mantener su coraza de hombre solitario, protegerse del daño que sabía que la ilusión podía causarle a su edad. Pero la soledad pesa demasiado en las noches de lluvia. «Pasa», gruñó Bruno, apartándose a un lado. «Pero cierra la puerta rápido. Si entra luz del pasillo joderemos la proyección de la pantalla». Los ojos de Javi se iluminaron de asombro. Entró en la cabina como quien pisa un templo antiguo. La puerta se cerró con un chasquido metálico a sus espaldas, aislándolos del resto del mundo. El ruido de los proyectores era ensordecedor al principio, pero Javi apenas pareció notarlo. Estaba maravillado. Miraba el enorme haz de luz concentrada que salía por la ventanilla, el polvo danzando en él, las grandes bobinas de metal girando con un hipnótico sonido de fricción. «¡Guau!», murmuró Javi, dejando los cafés sobre una mesa metálica apartada. «Llevo semanas barriendo ahí abajo y preguntándome cómo sería esto por dentro. Es como estar en el centro de control de una nave espacial antigua». Bruno tomó uno de los cafés. El calor del cartón le sentó bien en las manos. «Es solo una jaula de acero vieja, chaval. Una jaula ruidosa y caliente que tiene los días contados». Javi se giró hacia él. El espacio era tan reducido que estaban a escaso 1,5 metros de distancia. Bruno pudo notar cómo la mirada del joven descendía desde sus ojos, paseándose por sus hombros anchos bajo el cuero, hasta detenerse en sus manos marcadas por el trabajo manual. «No es solo una jaula. Tú haces la magia, Bruno. Sin ti, ahí abajo solo habría una tela blanca colgada de la pared». El viejo proyeccionista sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Esa manera de hablarle, sin pizca de lástima por su edad, con una admiración genuina, era un peligro. De repente,
Un chasquido anormal sacudió el ambiente. El rodillo superior de la película que se estaba rebobinando en la mesa de montaje lateral se atascó, y la cinta de celuloide se tensó hasta romperse con un crujido agudo. La cola de la película empezó a dar latigazos en el aire. ¡Maldición!, exclamó Bruno, dejando el café rápidamente e inclinándose sobre la mesa de montaje. La película es vieja, está reseca y se acaba de partir el empalme del cuarto rollo. Tengo que arreglarlo antes de que acabe la bobina que está en el proyector, o nos quedaremos a oscuras en la sala. Javi se acercó apresuradamente, colocándose a su lado. ¿Puedo ayudar en algo? Bruno estaba a punto de decirle que se apartara, que no tocara nada, pero al girar la cabeza se encontró con el rostro de Javi a escasos palmos del suyo. En la zona de la mesa de montaje, la iluminación provenía de una pequeña lámpara de luz roja, utilizada para no deslumbrarse. Bajo esa luz rojiza, las facciones de Javi adquirían un tono cálido, casi cinematográfico. El joven estaba expectante, con los labios ligeramente entreabiertos por la tensión del momento. La racionalidad de Bruno se desvaneció. El deseo, ese animal dormido, se desperezó en su interior con una fuerza que le hizo temblar. «Acércate más», ordenó Bruno con voz ronca, una voz más grave de lo habitual que apenas se alzaba por encima del ruido de las máquinas. «Ponte aquí, frente a la empalmadora». Javi obedeció al instante. Se colocó frente a la pequeña máquina de corte y prensa de metal. El espacio entre la mesa y la pared era minúsculo. Bruno, para poder enseñarle, tuvo que situarse justo detrás y a un lado de él. «Toma los dos extremos rotos del celuloide», le indicó Bruno, su pecho casi rozando la espalda de Javi. El proyeccionista podía oler claramente la fragancia fresca del chico, que le nublaba los sentidos. «Ponlos sobre las guías metálicas. Con cuidado. Si pones un fotograma torcido, la imagen saltará». Javi tomó la cinta con manos que empezaban a temblar. La proximidad del hombre mayor, su imponente presencia y la autoridad en su voz lo estaban desarmando. Javi llevaba sintiéndose atraído por el aura misteriosa de Bruno desde el primer día. Fantaseaba con él mientras recogía la sala, preguntándose cómo sería tocar esas manos recias, que escondería detrás de esa mirada cansada. Y ahora, estaba allí, atrapado en una burbuja de calor y ruido, bajo una luz roja que parecía incitar al pecado. «No sé si lo estoy haciendo bien, Bruno», susurró Javi, y su voz delató su nerviosismo. Bruno no pudo resistirlo. La tentación era abrumadora. Levantó sus brazos y, desde atrás, rodeó a Javi. Posó sus manos grandes, callosas y manchadas de vida, directamente sobre las manos jóvenes y suaves de Javi. El contacto fue un cortocircuito eléctrico para ambos. Javi soltó un pequeño jadeo inaudible, pero Bruno lo sintió perfectamente en la tensión del cuerpo del muchacho. Los antebrazos de Bruno, cubiertos por el cuero grueso y tibio de su chaqueta, se apoyaron contra los antebrazos descubiertos de Javi. «Tranquilo», le susurró Bruno. Esta vez, acercó sus labios al oído de Javi. El aliento del hombre mayor rozó el lóbulo del joven, provocándole un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. «Yo te guío. Déjate llevar». Bajo la luz roja del pequeño flexo, sus manos se convirtieron en una sola. Bruno, manteniendo sus palmas sobre el dorso de las de Javi, apretó suavemente, guiando los dedos del chico para alinear los diminutos agujeros de la película sobre los dientes de la empalmadora. Era una danza lenta y precisa. Cada movimiento requería concentración, pero la mente de ninguno de los dos estaba en el celuloide. Bruno podía sentir la respiración agitada de Javi. Sentía el calor de su espalda emanando a través de la fina tela del uniforme granate. El pulso del joven latía desbocado, y Bruno podía sentirlo palpitar bajo las yemas de sus dedos al rozarle accidentalmente las muñecas. Hacía años, demasiados años, que Bruno no sentía una descarga de adrenalina semejante. Sentía que volvía a la vida, que la sangre le corría por las venas con la fuerza de un motor recién engrasado. «Ahora bajamos la guillotina»,
indicó Bruno, su voz convertida en un murmullo profundo, íntimo, privado. Haz presión aquí. Ambos bajaron la palanca de corte de la empalmadora al mismo tiempo. El sonido metálico resonó en la mesa. Luego, Bruno guió los dedos de Javi para colocar la cinta adhesiva especial. Al presionar el celuloide para sellar el corte, los pulgares de Bruno acariciaron el dorso de las manos de Javi de forma deliberada. Una caricia lenta, cargada de una intención que ya no se molestaba en ocultar. Javi cerró los ojos un instante, rindiéndose a la sensación. El calor que emanaba de Bruno era embriagador. Mezclado con el olor al tabaco negro, al cuero viejo y al ozono del proyector, formaba un cóctel narcótico que estaba anulando la voluntad del joven. Se echó imperceptiblemente hacia atrás, buscando más contacto, buscando que el cuerpo sólido de Bruno le sirviera de respaldo. Bruno lo notó. Dios sabe que lo notó. Y en lugar de apartarse, apretó su pecho contra la espalda de Javi, cerrando el abrazo. Mantuvo sus manos entrelazadas con las del joven sobre la mesa de montaje, a pesar de que la película ya estaba arreglada. Estuvieron así durante unos segundos que parecieron horas. Suspendidos en el tiempo, bajo la luz roja, rodeados por el zumbido de las máquinas que proyectaban ilusiones ajenas mientras ellos estaban a punto de crear una verdad demasiado real. Ya está arreglada, logró decir Javi, con la voz quebrada, sin atreverse a girarse del todo. Sí, ya está, respondió Bruno, pero no hizo ademán de soltarle las manos ni de alejarse de su espalda. Bruno sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que la diferencia de edad era un abismo, que el mundo exterior no lo entendería. Pero en esa cabina no existía el mundo exterior. Solo existían el calor abrasador, el ruido constante y un deseo que le apretaba el pecho hasta dejarlo sin aire. De repente, un chasquido fuerte provino del proyector principal. El primer rollo había terminado y había que hacer el cambio de máquina. La realidad los golpeó. Bruno soltó rápidamente a Javi, sintiendo una punzada de arrepentimiento y pérdida inmediata. Dio 2 pasos rápidos hacia el panel de control, accionando palancas con movimientos mecánicos que su cuerpo hacía casi de memoria, activando el segundo proyector y apagando el arco eléctrico del primero. En la sala de abajo, el público ni siquiera notó el cambio. La película siguió rodando, implacable. Javi se quedó junto a la mesa de montaje, frotándose las manos donde aún sentía el fantasma del tacto áspero del proyeccionista. Respiraba con dificultad, mirándolo trabajar con una mezcla de admiración y deseo crudo. Bruno, empezó a decir el joven, dando un paso tentativo hacia él. Pero antes de que Javi pudiera terminar la frase, un sonido sordo y metálico resonó en la única vía de escape de la cabina. La pesada manivela de la puerta de acero cayó al suelo con un estrépito seco. Bruno se congeló. Miró la manivela en el suelo y luego la puerta cerrada. Se acercó rápidamente. Insertó la pequeña llave maestra en la cerradura, pero el cilindro, viejo y desgastado por décadas de uso, giró en el vacío. El mecanismo interno, que ya llevaba meses fallando, acababa de romperse por completo, bloqueando los gruesos pestillos de seguridad desde el interior. Bruno empujó la puerta con su hombro. Ni 1 milímetro. Estaba maciza. Se giró lentamente hacia Javi. La luz general de la cabina seguía apagada. Solo el haz del proyector 2 y la luz roja de la mesa. Llevaba 40 años viendo desfilar amores perfectos en la pantalla, pero nunca pensé que la verdadera película empezaría cuando la sala se quedó vacía y ese chaval cruzó la puerta de mi cabina. A mis 62 años, pensaba que ya había echado el cierre. Creía que mi corazón era como uno de esos viejos rollos de celuloide que, de tanto usarse, terminan perdiendo el color y guardándose en una lata para siempre. Pero cuando sus ojos curiosos se clavaron en los míos bajo la luz roja de la mesa de montaje, descubrí que hay pasiones que no entienden de guiones, ni de edades, ni de finales anunciados. Hola a todos, amantes de las buenas historias. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en un ambiente lleno de nostalgia,
en uno de esos lugares mágicos que están a punto de desaparecer, para vivir una historia donde el contraste entre la madurez y la juventud hace saltar chispas. Antes de que se apaguen las luces de la sala, me encantaría saber, ¿cuál es vuestra película romántica favorita de todos los tiempos? Dejádmelo en los comentarios, que os leo siempre. Y ahora, acomodaos en vuestra butaca, porque la proyección está a punto de comenzar. El Cine Rex era un dinosaurio en vías de extinción. Ubicado en una callejuela del centro viejo de la ciudad, su fachada de azulejos desgastados y su marquesina de letras intercambiables sobrevivían de milagro en la era del streaming y los multicines de centro comercial. Al traspasar sus pesadas puertas de cristal y latón, uno viajaba automáticamente a otra época. El aire allí dentro tenía una densidad especial. Olía a palomitas rancias que se habían incrustado en la moqueta, a cera de limpiar madera, a terciopelo viejo de las butacas rojas, y sobre todo, al inconfundible ozono eléctrico que desprendían las lámparas de xenón de los proyectores. Y en el corazón de esa bestia moribunda habitaba Bruno. Bruno tenía 62 años y llevaba más de 4 décadas encerrado en la cabina de proyección. Era un hombre grande, de hombros anchos y postura ligeramente encorvada por pasar tantas horas inclinado sobre la mesa de rebobinado. Su cabello, peinado hacia atrás, era de un gris platinado, y su rostro curtido le daba el aire de un actor secundario del cine negro francés. Bruno era un artesano. Sus manos, grandes, venosas y siempre manchadas en las yemas por la tinta de las cintas y el aceite de las máquinas, trataban el celuloide de 35 milímetros con una reverencia casi religiosa. Era solitario, culto, de pocas palabras y dueño de una rudeza melancólica. Sabía que el cine cerraría a final de mes para convertirse en un aparcamiento subterráneo. Y con el cierre del Rex, Bruno sentía que también se apagaba su propia vida. Hasta que, hace apenas unas semanas, la gerencia contrató a un chico nuevo para cubrir las bajas antes del cierre definitivo. Su nombre era Javi. Tenía 28 años. La primera vez que Bruno vio a Javi fue desde la pequeña ventana cuadrada de cristal de la cabina, esa tronera desde la que el proyeccionista domina la sala a oscuras. La película había terminado y los créditos rodaban en la pantalla. Javi entró por la puerta lateral con una escoba y un recogedor. Vestía el uniforme granate del cine, que le quedaba un poco ajustado en los hombros y la espalda. Era un muchacho vital, de movimientos rápidos, con el pelo oscuro y un poco largo cayéndole sobre la frente, y una sonrisa que parecía iluminar las filas de butacas vacías. Desde su refugio en las alturas, Bruno se descubrió observándolo. Notó cómo Javi limpiaba el suelo, pero de vez en cuando se detenía, apoyaba la barbilla en el palo de la escoba y miraba hacia arriba, directamente hacia la ventana de la cabina de proyección. En la oscuridad, iluminado solo por el haz de luz blanca que cortaba el aire cargado de polvo, Javi parecía intentar descifrar el misterio del hombre que habitaba allí arriba. Bruno, escondido en las sombras, sintió un vuelco en el estómago. Una punzada de algo que llevaba años enterrado bajo capas de escepticismo y resignación. No seas idiota, se repetía Bruno noche tras noche, limpiando los engranajes de acero del viejo proyector Cinemecánica Victoria 5. Tú eres un viejo gruñón que huele a tabaco negro y a encierro, y él es un chaval que tiene todo el tiempo del mundo por delante. Pero el destino, o tal vez la casualidad que rige las buenas películas, tenía otros planes. Era la última sesión de un martes lluvioso de noviembre. Proyectaban un ciclo de cine clásico para un puñado de nostálgicos. La sala estaba prácticamente vacía. Bruno estaba en la cabina, sudando ligeramente. El habitáculo era estrecho, alargado, lleno de estanterías metálicas con enormes bobinas de películas, cables y carteles antiguos. El ruido de los motores de los dos proyectores era un zumbido constante, como el latido de un corazón mecánico, y el calor que desprendían las lámparas hacía que el lugar pareciera un horno. Bruno llevaba puesta su habitual chaqueta de cuero marrón, desgastada por los codos, sobre una camisa de cuadros oscuros.
Estaba preparando el cambio de rollo para el segundo proyector cuando escuchó 3 golpes tímidos en la pesada puerta metálica de la cabina. Nadie subía nunca a la cabina. Estaba estrictamente prohibido para el personal de sala. Bruno frunció el ceño. Limpió sus manos en un trapo de algodón y abrió la puerta. Allí estaba Javi. El joven sostenía 2 vasos de cartón humeantes. Su respiración estaba un poco agitada por haber subido los 4 tramos de empinadas escaleras de caracol. El olor a lluvia fresca de la calle y a colonia limpia emanó del muchacho, chocando violentamente con el aire viciado de la cabina. «Hola, Bruno», dijo Javi, con esa sonrisa que a Bruno le desarmaba los escudos. «El gerente ya se ha ido. Sé que no debería subir, pero pensé que... bueno, que con este frío y la lluvia que cae fuera, a lo mejor te apetecía un café. Lo he traído de la cafetería de la esquina antes de que cerraran». Bruno se quedó paralizado un segundo en el umbral. Miró a Javi, a sus grandes ojos castaños, a la forma en que sus dedos, largos y finos, sostenían los vasos calientes. El instinto de Bruno fue rechazarlo, mantener su coraza de hombre solitario, protegerse del daño que sabía que la ilusión podía causarle a su edad. Pero la soledad pesa demasiado en las noches de lluvia. «Pasa», gruñó Bruno, apartándose a un lado. «Pero cierra la puerta rápido. Si entra luz del pasillo joderemos la proyección de la pantalla». Los ojos de Javi se iluminaron de asombro. Entró en la cabina como quien pisa un templo antiguo. La puerta se cerró con un chasquido metálico a sus espaldas, aislándolos del resto del mundo. El ruido de los proyectores era ensordecedor al principio, pero Javi apenas pareció notarlo. Estaba maravillado. Miraba el enorme haz de luz concentrada que salía por la ventanilla, el polvo danzando en él, las grandes bobinas de metal girando con un hipnótico sonido de fricción. «¡Guau!», murmuró Javi, dejando los cafés sobre una mesa metálica apartada. «Llevo semanas barriendo ahí abajo y preguntándome cómo sería esto por dentro. Es como estar en el centro de control de una nave espacial antigua». Bruno tomó uno de los cafés. El calor del cartón le sentó bien en las manos. «Es solo una jaula de acero vieja, chaval. Una jaula ruidosa y caliente que tiene los días contados». Javi se giró hacia él. El espacio era tan reducido que estaban a escaso 1,5 metros de distancia. Bruno pudo notar cómo la mirada del joven descendía desde sus ojos, paseándose por sus hombros anchos bajo el cuero, hasta detenerse en sus manos marcadas por el trabajo manual. «No es solo una jaula. Tú haces la magia, Bruno. Sin ti, ahí abajo solo habría una tela blanca colgada de la pared». El viejo proyeccionista sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Esa manera de hablarle, sin pizca de lástima por su edad, con una admiración genuina, era un peligro. De repente, un chasquido anormal sacudió el ambiente. El rodillo superior de la película que se estaba rebobinando en la mesa de montaje lateral se atascó, y la cinta de celuloide se tensó hasta romperse con un crujido agudo. La cola de la película empezó a dar latigazos en el aire. «¡Maldición!», exclamó Bruno, dejando el café rápidamente e inclinándose sobre la mesa de montaje. «La película es vieja, está reseca y se acaba de partir el empalme del cuarto rollo. Tengo que arreglarlo antes de que acabe la bobina que está en el proyector, o nos quedaremos a oscuras en la sala». Javi se acercó apresuradamente, colocándose a su lado. «¿Puedo ayudar en algo?». Bruno estaba a punto de decirle que se apartara, que no tocara nada, pero al girar la cabeza se encontró con el rostro de Javi a escasos palmos del suyo. En la zona de la mesa de montaje, la iluminación provenía de una pequeña lámpara de luz roja, utilizada para no deslumbrarse. Bajo esa luz rojiza, las facciones de Javi adquirían un tono cálido, casi cinematográfico. El joven estaba expectante, con los labios ligeramente entreabiertos por la tensión del momento. La racionalidad de Bruno se desvaneció. El deseo, ese animal dormido, se desperezó en su interior con una fuerza que le hizo temblar. «Acércate más», ordenó Bruno con voz ronca,
una voz más grave de lo habitual que apenas se alzaba por encima del ruido de las máquinas. «Ponte aquí, frente a la empalmadora». Javi obedeció al instante. Se colocó frente a la pequeña máquina de corte y prensa de metal. El espacio entre la mesa y la pared era minúsculo. Bruno, para poder enseñarle, tuvo que situarse justo detrás y a un lado de él. «Toma los dos extremos rotos del celuloide», le indicó Bruno, su pecho casi rozando la espalda de Javi. El proyeccionista podía oler claramente la fragancia fresca del chico, que le nublaba los sentidos. «Ponlos sobre las guías metálicas. Con cuidado. Si pones un fotograma torcido, la imagen saltará». Javi tomó la cinta con manos que empezaban a temblar. La proximidad del hombre mayor, su imponente presencia y la autoridad en su voz lo estaban desarmando. Javi llevaba sintiéndose atraído por el aura misteriosa de Bruno desde el primer día. Fantaseaba con él mientras recogía la sala, preguntándose cómo sería tocar esas manos recias, que escondería detrás de esa mirada cansada. Y ahora, estaba allí, atrapado en una burbuja de calor y ruido, bajo una luz roja que parecía incitar al pecado. «No sé si lo estoy haciendo bien, Bruno», susurró Javi, y su voz delató su nerviosismo. Bruno no pudo resistirlo. La tentación era abrumadora. Levantó sus brazos y, desde atrás, rodeó a Javi. Posó sus manos grandes, callosas y manchadas de vida, directamente sobre las manos jóvenes y suaves de Javi. El contacto fue un cortocircuito eléctrico para ambos. Javi soltó un pequeño jadeo inaudible, pero Bruno lo sintió perfectamente en la tensión del cuerpo del muchacho. Los antebrazos de Bruno, cubiertos por el cuero grueso y tibio de su chaqueta, se apoyaron contra los antebrazos descubiertos de Javi. «Tranquilo», le susurró Bruno. Esta vez, acercó sus labios al oído de Javi. El aliento del hombre mayor rozó el lóbulo del joven, provocándole un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. «Yo te guío. Déjate llevar». Bajo la luz roja del pequeño flexo, sus manos se convirtieron en una sola. Bruno, manteniendo sus palmas sobre el dorso de las de Javi, apretó suavemente, guiando los dedos del chico para alinear los diminutos agujeros de la película sobre los dientes de la empalmadora. Era una danza lenta y precisa. Cada movimiento requería concentración, pero la mente de ninguno de los dos estaba en el celuloide. Bruno podía sentir la respiración agitada de Javi. Sentía el calor de su espalda emanando a través de la fina tela del uniforme granate. El pulso del joven latía desbocado, y Bruno podía sentirlo palpitar bajo las yemas de sus dedos al rozarle accidentalmente las muñecas. Hacía años, demasiados años, que Bruno no sentía una descarga de adrenalina semejante. Sentía que volvía a la vida, que la sangre le corría por las venas con la fuerza de un motor recién engrasado. «Ahora bajamos la guillotina», indicó Bruno, su voz convertida en un murmullo profundo, íntimo, privado. «Haz presión aquí». Ambos bajaron la palanca de corte de la empalmadora al mismo tiempo. El sonido metálico resonó en la mesa. Luego, Bruno guió los dedos de Javi para colocar la cinta adhesiva especial. Al presionar el celuloide para sellar el corte, los pulgares de Bruno acariciaron el dorso de las manos de Javi de forma deliberada. Una caricia lenta, cargada de una intención que ya no se molestaba en ocultar. Javi cerró los ojos un instante, rindiéndose a la sensación. El calor que emanaba de Bruno era embriagador. Mezclado con el olor al tabaco negro, al cuero viejo y al ozono del proyector, formaba un cóctel narcótico que estaba anulando la voluntad del joven. Se echó imperceptiblemente hacia atrás, buscando más contacto, buscando que el cuerpo sólido de Bruno le sirviera de respaldo. Bruno lo notó. Dios sabe que lo notó. Y en lugar de apartarse, apretó su pecho contra la espalda de Javi, cerrando el abrazo. Mantuvo sus manos entrelazadas con las del joven sobre la mesa de montaje, a pesar de que la película ya estaba arreglada. Estuvieron así durante unos segundos que parecieron horas. Suspendidos en el tiempo, bajo la luz roja,
rodeados por el zumbido de las máquinas que proyectaban ilusiones ajenas mientras ellos estaban a punto de crear una verdad demasiado real. Ya está arreglada, logró decir Javi, con la voz quebrada, sin atreverse a girarse del todo. Sí. Ya está, respondió Bruno, pero no hizo ademán de soltarle las manos ni de alejarse de su espalda. Bruno sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que la diferencia de edad era un abismo, que el mundo exterior no lo entendería. Pero en esa cabina no existía el mundo exterior. Solo existían el calor abrasador, el ruido constante y un deseo que le apretaba el pecho hasta dejarlo sin aire. De repente, un chasquido fuerte provino del proyector principal. El primer rollo había terminado y había que hacer el cambio de máquina. La realidad los golpeó. Bruno soltó rápidamente a Javi, sintiendo una punzada de arrepentimiento y pérdida inmediata. Dio 2 pasos rápidos hacia el panel de control, accionando palancas con movimientos mecánicos que su cuerpo hacía casi de memoria, activando el segundo proyector y apagando el arco eléctrico del primero. En la sala de abajo, el público ni siquiera notó el cambio. La película siguió rodando, implacable. Javi se quedó junto a la mesa de montaje, frotándose las manos donde aún sentía el fantasma del tacto áspero del proyeccionista. Respiraba con dificultad, mirándolo trabajar con una mezcla de admiración y deseo crudo. Bruno, empezó a decir el joven, dando un paso tentativo hacia él. Pero antes de que Javi pudiera terminar la frase, un sonido sordo y metálico resonó en la única vía de escape de la cabina. La pesada manivela de la puerta de acero cayó al suelo con un estrépito seco. Bruno se congeló. Miró la manivela en el suelo y luego la puerta cerrada. Se acercó rápidamente. Insertó la pequeña llave maestra en la cerradura, pero el cilindro, viejo y desgastado por décadas de uso, giró en el vacío. El mecanismo interno, que ya llevaba meses fallando, acababa de romperse por completo, bloqueando los gruesos pestillos de seguridad desde el interior. Bruno empujó la puerta con su hombro. Ni 1 milímetro. Estaba maciza. Se giró lentamente hacia Javi. La luz general de la cabina seguía apagada. Solo el haz del proyector 2 y la luz roja de la mesa iluminaban la estancia. El calor en el habitáculo, con el aire acondicionado central apagado a esas horas de la noche por la gerencia, empezaba a subir de forma alarmante. La cerradura se ha partido, dijo Bruno, con una calma forzada que no sentía en absoluto. La gerencia tiene la llave desde fuera, pero ya se han ido. Estamos solos. Javi miró la puerta y luego a Bruno. No había pánico en los ojos del joven. Al contrario. Una extraña calma, acompañada de una chispa de atrevimiento, cruzó su mirada bajo la luz escarlata. ¿Y a qué hora viene el turno de limpieza por la mañana?, preguntó Javi, su voz bajando una octava, perdiendo el tono de chico inocente. A las 8 de la mañana, respondió Bruno, sintiendo como su propia respiración empezaba a acelerarse. Javi dio un paso hacia él, acortando la distancia en el estrecho pasillo entre los proyectores. El zumbido de la máquina en marcha y el calor del xenón apagado del proyector 1 creaban una atmósfera sofocante. Eso significa que tenemos toda la noche, susurró Javi, plantándose frente al gigante de cuero y plata. Solo nosotros 2. Encerrados. Bruno tragó saliva. El calor, el ruido, la soledad acumulada y la presencia hipnótica del joven frente a él eran una mezcla explosiva. Sabía que las barreras se habían roto definitivamente y que la noche que les esperaba iba a quemar hasta los cimientos de su controlada vida. Las palabras de Javi quedaron flotando en el aire pesado de la cabina, mezclándose con el traqueteo rítmico de la película de 35 milímetros pasando por los engranajes dentados del proyector. Solo nosotros 2. Encerrados. Bruno sintió que el suelo de linóleo bajo sus